Queridos hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Antes de sumergirnos en la profundidad de la palabra de Dios, les invito a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos llenos de inspiración y sabiduría divina. Hoy nos adentraremos en el capítulo 24 del libro de Proverbios, un tesoro de sabiduría que Dios ha preservado para nosotros a lo largo de los siglos. Este proverbio nos ofrece consejos invaluables sobre cómo vivir una vida plena y agradable a los ojos del Señor. A medida que exploremos cada versículo, les animo a abrir no solo sus Biblias, sino también sus corazones, para recibir la instrucción divina que puede transformar nuestras vidas. Comenzamos con el versículo 1 de Proverbios 24, que nos dice: «No tengas envidia de los malvados, ni desees su compañía». Estas palabras nos recuerdan la historia de Lot, sobrino de Abraham, quien eligió vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su maldad. En Génesis 13, versículo 13, leemos: «Pero los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor». La elección de Lot de asociarse con los malvados eventualmente le costó todo lo que tenía. En nuestro mundo actual, donde la inmoralidad y la corrupción parecen prosperar, es fácil sentir envidia de aquellos que parecen tener éxito a través de medios deshonestos. Sin embargo, este proverbio nos advierte claramente contra ese sentimiento. La envidia es un veneno para el alma. Nos ciega ante las bendiciones que Dios nos ha dado y nos hace desear lo que no nos corresponde. En lugar de envidiar a los malvados, debemos recordar las palabras del Salmo 37, versículo 1. «No te enojes por causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo». Dios nos llama a confiar en Él y a enfocarnos en vivir una vida justa y temerosa de Dios. El versículo 2 profundiza en esta idea, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de causar problemas. Aquí vemos la verdadera naturaleza de aquellos que eligen el camino del mal. Pueden parecer exitosos externamente, pero internamente están llenos de planes destructivos. Esto nos recuerda la historia del rey Acab y su esposa Jezabel en el libro de Primero de Reyes. Aunque ocupaban posiciones de poder y riqueza, sus corazones tramaban violencia, como se evidencia en el complot para asesinar a Nabot y robar su viña. Sus acciones eventualmente llevaron a su propia destrucción, cumpliendo la palabra del Señor. En nuestra sociedad actual, vemos ejemplos de personas que alcanzan posiciones de influencia a través de medios deshonestos. Pueden tener éxito financiero o fama, pero sus palabras y acciones revelan la verdadera condición de sus corazones. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a discernir y a no dejarnos engañar por las apariencias externas. Los versículos 3 y 4 nos ofrecen una hermosa alternativa. Con sabiduría se construye una casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con conocimiento se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Estas palabras nos recuerdan la importancia de construir nuestras vidas sobre los cimientos sólidos de la sabiduría divina. Jesús mismo habló de esto en la parábola del hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, en Mateo 7, versículos 24 al 27. La sabiduría que viene de Dios nos permite construir vidas que pueden resistir las tormentas de la vida. En un mundo que valora la gratificación instantánea y las soluciones rápidas, este proverbio nos recuerda que la verdadera prosperidad y plenitud vienen de un proceso paciente de construcción basado en la sabiduría divina. Cada decisión que tomamos, cada hábito que formamos, cada relación que cultivamos, son como ladrillos en la construcción de nuestra casa espiritual. El conocimiento de Dios y su palabra son los tesoros que llenan las habitaciones de nuestras vidas, enriqueciéndonos de maneras que las posesiones materiales nunca podrán igualar. Pasando al versículo 5 leemos: «El hombre sabio es fuerte, el hombre de conocimiento acrecienta su fuerza». Esta verdad se ilustra perfectamente en la vida del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera, Salomón eligió la sabiduría sobre la riqueza o el poder militar. Como resultado,
Se convirtió no solo en el hombre más sabio, sino también en uno de los reyes más poderosos de su tiempo. La verdadera fuerza no proviene simplemente del poder físico o de los recursos materiales, sino de la sabiduría y el conocimiento que nos permiten navegar por la vida con discernimiento y propósito. En nuestro mundo actual, donde la información está al alcance de nuestras manos, es crucial recordar que la verdadera sabiduría va más allá de la mera acumulación de datos. Se trata de aplicar el conocimiento de Dios en nuestras vidas diarias, de tomar decisiones que honren al Señor y beneficien a los demás. La fuerza que viene de la sabiduría nos permite enfrentar los desafíos de la vida con gracia y determinación. El versículo 6 nos da un consejo práctico. Ciertamente, con dirección sabia podrás hacer la guerra, y en los muchos consejeros está la victoria. Este versículo nos recuerda la importancia de buscar consejo sabio y de no confiar únicamente en nuestro propio entendimiento. Podemos ver esto ejemplificado en la vida del rey David, quien constantemente buscaba la guía de Dios y el consejo de personas sabias como el profeta Natán. En contraste, su hijo Roboam ignoró el consejo de los ancianos y siguió el consejo imprudente de sus jóvenes amigos, lo que resultó en la división del reino. En nuestra vida cotidiana, enfrentamos muchas batallas, decisiones difíciles, conflictos interpersonales, desafíos profesionales. Este proverbio nos anima a buscar la sabiduría colectiva de consejeros piadosos. Esto podría incluir pastores, mentores espirituales, amigos maduros en la fe, e incluso la sabiduría acumulada de generaciones pasadas a través de libros y enseñanzas. Sin embargo, debemos recordar que el consejo humano debe siempre estar alineado con la palabra de Dios, nuestra fuente suprema de sabiduría. El versículo 7 nos presenta un contraste interesante. La sabiduría está fuera del alcance del necio. En la puerta de la ciudad no abre la boca. Aquí vemos que la sabiduría no es algo que se obtiene pasivamente, sino que requiere un esfuerzo activo y un corazón dispuesto. El necio, por definición, es alguien que rechaza la instrucción y la corrección. En la antigua Israel, la puerta de la ciudad era el lugar donde se tomaban decisiones importantes y se impartía justicia. El hecho de que el necio no pueda abrir la boca en este contexto sugiere que carece de la sabiduría necesaria para contribuir significativamente a las discusiones importantes. Esta verdad se refleja en la parábola de las 10 vírgenes que Jesús contó en Mateo 25. Las 5 vírgenes necias no se prepararon adecuadamente y como resultado se quedaron fuera cuando llegó el novio. De manera similar, aquellos que rechazan la sabiduría de Dios se encuentran mal equipados para enfrentar los desafíos de la vida y participar en las cosas que realmente importan. En nuestra sociedad actual, donde las opiniones abundan y cualquiera puede expresar sus pensamientos en las redes sociales, este versículo nos recuerda la importancia de cultivar la verdadera sabiduría. No se trata simplemente de tener algo que decir, sino de tener algo valioso que contribuir. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sal y luz en el mundo, lo cual requiere que busquemos constantemente la sabiduría de Dios. El versículo 8 introduce una advertencia seria. Al que planea hacer el mal, se le llama intrigante. Esta declaración nos recuerda que Dios conoce no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos e intenciones. La planificación del mal es en sí misma un acto de maldad a los ojos de Dios. Podemos ver un ejemplo de esto en la historia de Amán en el libro de Esther. Amán planeó el genocidio del pueblo judío, y aunque inicialmente parecía estar en una posición de poder, sus planes malvados eventualmente llevaron a su propia destrucción. En nuestro mundo actual, donde la manipulación y los juegos de poder a menudo se consideran estrategias aceptables para el éxito, este versículo nos recuerda que Dios valora la integridad y la rectitud. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a planificar el bien, no el mal. Debemos examinar constantemente nuestros motivos y asegurarnos de que nuestros planes estén alineados con la voluntad de Dios. El versículo 9 continúa este pensamiento. Los planes del necio son pecado. El burlador es abominable a los hombres.
Aquí vemos que la necedad no es simplemente una falta de sabiduría, sino que a menudo se manifiesta en planes y acciones pecaminosas. El burlador, que desdeña la sabiduría y la instrucción, no solo ofende a Dios, sino que también se hace detestable a los demás. Esto nos recuerda las palabras de Santiago 4, versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En nuestra cultura, donde el sarcasmo y la burla a menudo se consideran formas de humor, este versículo nos desafía a examinar nuestras actitudes y palabras. ¿Estamos construyendo a otros o los estamos menospreciando? ¿Nuestros planes y acciones reflejan la sabiduría y el amor de Dios? ¿O están arraigados en la necedad y el egoísmo? Llegamos ahora al versículo 10, que nos ofrece una profunda reflexión. Si flaqueas en momentos de crisis, qué limitada es tu fuerza. Este versículo nos recuerda que nuestro carácter se revela verdaderamente en tiempos de adversidad. Podemos pensar en la historia de Pedro, quien juró que nunca negaría a Jesús, pero cuando llegó el momento de crisis, lo negó 3 veces. Sin embargo, esta experiencia llevó a Pedro a un arrepentimiento profundo y a un fortalecimiento de su fe, convirtiéndose eventualmente en un pilar de la iglesia primitiva. En nuestro mundo actual, enfrentamos crisis de diversas formas: pandemias, inestabilidad económica, conflictos personales. Este proverbio nos desafía a fortalecer nuestra fe y nuestro carácter antes de que lleguen los tiempos difíciles. Como nos recuerda Pablo en Efesios 6, versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Queridos hermanos y hermanas, mientras reflexionamos sobre estos versículos de Proverbios 24, les animo a que se tomen un momento para examinar sus corazones. ¿Están construyendo sus vidas sobre la sabiduría de Dios o se están dejando influenciar por los valores del mundo? ¿Están buscando consejo sabio y piadoso en sus decisiones? ¿Están fortaleciendo su fe para poder mantenerse firmes en tiempos de crisis? Recuerden, no están solos en este camino. Dios promete darnos sabiduría si la pedimos con fe, como nos dice Santiago 1, versículo 5. Les invito a que compartan este mensaje con aquellos que puedan necesitar estas palabras de aliento y sabiduría. Dejen sus comentarios compartiendo cómo estos versículos han hablado a sus corazones o si tienen peticiones de oración. Juntos podemos crecer en sabiduría y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos y hermanas en Cristo, continuemos nuestro viaje a través de la sabiduría contenida en Proverbios 24. Que estas palabras penetren profundamente en nuestros corazones y transformen nuestras vidas para la gloria de Dios. El versículo 11 nos presenta un desafío poderoso. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que tambalean hacia la matanza. Este versículo nos recuerda nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo de defender a los indefensos y alzar la voz por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Podemos ver un ejemplo inspirador de esto en la vida de Esther, quien arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo de la destrucción. En Esther 4, versículo 14, Mardoqueo le dice: «¿Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este?». En nuestro mundo actual, hay muchos que están siendo llevados a la muerte, ya sea literal o figurativamente. Pensemos en las víctimas de la trata de personas, los no nacidos en peligro de aborto, los ancianos y enfermos vulnerables a la eutanasia o aquellos atrapados en la pobreza extrema y la desesperación. Este versículo nos llama a la acción, a no quedarnos de brazos cruzados cuando vemos la injusticia y el sufrimiento. Como cristianos, estamos llamados a ser las manos y los pies de Cristo en un mundo que sufre. El versículo 12 continúa este pensamiento. Si dices, «Mira, no lo sabíamos», ¿acaso no lo entiende el que pesa los corazones? ¿No lo sabe el que vigila tu vida? Él le pagará a cada uno según sus acciones. Estas palabras nos recuerdan que Dios conoce no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y motivaciones más profundos. No podemos escondernos detrás de la ignorancia o la apatía. Dios nos llama a estar informados y a actuar con compasión y justicia. Esta verdad se refleja en las palabras de Jesús en Mateo 25,
donde habla del juicio final. Allí, separa a las ovejas de las cabras, basándose en cómo trataron a los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos y los prisioneros. Jesús identifica estas acciones de compasión como si fueran hechas a Él mismo. No podemos cerrar nuestros ojos al sufrimiento que nos rodea y esperar que Dios lo pase por alto. Los versículos 13 y 14 nos ofrecen una hermosa analogía. Come miel, hijo mío, porque es buena. La miel del panal es dulce al paladar. Reconoce que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, hay un porvenir para ti, y tu esperanza no será frustrada. Aquí la sabiduría se compara con la dulzura de la miel, un manjar preciado en la cultura antigua. Al igual que la miel nutre y deleita el cuerpo, la sabiduría divina nutre y deleita el alma. Esta imagen nos recuerda las palabras del salmista en el Salmo 19, versículo 10, donde describe los mandamientos de Dios como más dulces que la miel, que la que destila del panal. La verdadera sabiduría que proviene de Dios no es una carga pesada, sino un regalo precioso que trae dulzura a nuestras vidas. Nos ofrece esperanza y un futuro, guiándonos por el camino de la vida abundante que Jesús promete en Juan 10, versículo 10. En un mundo que a menudo presenta la obediencia a Dios como restrictiva o aburrida, este proverbio nos recuerda la verdadera naturaleza de la sabiduría divina. Es un tesoro que debemos buscar con entusiasmo, saboreando cada bocado de la verdad de Dios y permitiendo que endulce cada aspecto de nuestras vidas. El versículo 15 nos trae una advertencia seria. No aceches, malvado, la morada del justo, ni destruyas su lugar de reposo. Este versículo nos recuerda que hay fuerzas en este mundo que se oponen activamente a la justicia y la rectitud. Podemos pensar en la historia de Daniel, cuyos enemigos conspiraron contra él debido a su fidelidad a Dios. A pesar de sus esfuerzos, Dios protegió a Daniel y trajo juicio sobre aquellos que buscaban su destrucción. En nuestra sociedad actual, podemos ver ejemplos de cómo los valores cristianos y los creyentes son a menudo atacados o marginados. Este versículo nos recuerda que, como seguidores de Cristo, podemos enfrentar oposición y persecución. Sin embargo, también nos asegura que Dios ve y conoce estas amenazas y que Él es nuestro protector final. El versículo 16 ofrece un contraste fascinante, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este versículo nos brinda una poderosa verdad sobre la resiliencia del justo. No promete que el justo nunca caerá, sino que se levantará nuevamente después de cada caída. Esto nos recuerda la historia de Job, quien a pesar de sufrir pérdidas devastadoras, mantuvo su integridad y fue finalmente restaurado y bendecido por Dios. En nuestras propias vidas enfrentamos caídas y fracasos. Puede ser tentador desanimarse y rendirnos cuando tropezamos. Sin embargo, este proverbio nos anima a perseverar, confiando en que Dios nos dará la fuerza para levantarnos nuevamente. Como nos recuerda Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 9, nos derriban pero no nos destruyen. Los versículos 17 y 18 nos presentan una enseñanza desafiante. No te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se goce tu corazón cuando tropiece, no sea que lo vea Jehová y le desagrade, y aparte de él su enojo. Estas palabras nos recuerdan que debemos cultivar un corazón de compasión, incluso hacia aquellos que pueden oponerse a nosotros. Esto refleja la enseñanza de Jesús en Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En un mundo donde la venganza y el regocijo por la caída de los enemigos son comunes, este proverbio nos desafía a elevar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Nos recuerda que todos somos creados a imagen de Dios y que Él desea que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestra respuesta ante la caída de otros debe ser de oración y compasión, no de alegría maliciosa. El versículo 19 nos advierte: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos,
Esta es una repetición del tema que vimos al principio del capítulo, subrayando su importancia. Es fácil frustrarse cuando vemos que los malvados parecen prosperar, pero este versículo nos recuerda que debemos mantener nuestra confianza en la justicia final de Dios. Podemos pensar en el Salmo 73, donde el salmista lucha con esta misma cuestión antes de ganar perspectiva en la presencia de Dios. En nuestra sociedad actual, donde la injusticia y la corrupción a menudo parecen quedar impunes, este versículo nos llama a mantener nuestra integridad y confianza en Dios. Nos recuerda que nuestra paz y satisfacción deben provenir de nuestra relación con Dios, no de las circunstancias externas o comparaciones con otros. El versículo 20 elabora sobre esta idea, porque no habrá buen fin para el malo, y la lámpara de los impíos será apagada. Esta es una promesa poderosa de que la justicia de Dios prevalecerá ultimadamente. Aunque los malvados puedan parecer prósperos por un tiempo, su destino final está sellado si no se arrepienten. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos 23 y 24, donde advierte que muchos que parecían exitosos serán rechazados en el juicio final. Como creyentes, esta verdad debe motivarnos en dos direcciones. Primero, debe animarnos a perseverar en la justicia y la rectitud, sabiendo que Dios ve y recompensará nuestra fidelidad. Segundo, debe movernos a la compasión y al evangelismo, deseando que incluso aquellos que ahora son impíos puedan volverse a Dios y encontrar la salvación antes de que sea demasiado tarde. Los versículos 21 y 22 nos brindan una instrucción importante. Hijo mío, teme a Jehová y al Rey, no te juntes con los que son dados a cambios, porque su calamidad surgirá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo conoce? Aquí vemos un llamado al respeto por la autoridad, tanto divina como humana. El temor a Dios es el fundamento de toda sabiduría, como nos recuerda Proverbios 1, versículo 7. Y el respeto por las autoridades terrenales es un tema que Pablo elabora en Romanos 13. Sin embargo, este proverbio también nos advierte contra aquellos que son dados a cambios, refiriéndose probablemente a rebeldes o revolucionarios que buscan derrocar el orden establecido. Esto no significa que debamos apoyar ciegamente a líderes injustos, sino que debemos ser cautelosos con aquellos que promueven la inestabilidad y el caos. Como cristianos estamos llamados a ser agentes de paz y reconciliación, trabajando por el cambio de manera constructiva y pacífica. En nuestro mundo actual, donde las tensiones políticas y sociales a menudo amenazan con dividir comunidades y naciones, estas palabras nos recuerdan nuestra responsabilidad de ser pacificadores y de buscar el bienestar de nuestras comunidades, como Jeremías aconsejó a los exiliados en Babilonia. Queridos hermanos y hermanas, mientras meditamos en estas profundas verdades de Proverbios 24, les animo a que examinen sus corazones. Están buscando la sabiduría de Dios con el mismo entusiasmo con el que buscarían un tesoro precioso. Están permitiendo que esta sabiduría transforme su forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás, incluso con aquellos que pueden considerarse sus enemigos. ¿Están confiando en la justicia final de Dios, incluso cuando el mundo parece injusto? Recuerden, estamos en este camino juntos. Les invito a que compartan en los comentarios cómo estos versículos han hablado a sus corazones, o si tienen testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas a través de su sabiduría. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que nutrirá su alma y los acercará más a nuestro amoroso Padre Celestial. Amados hermanos y hermanas en Cristo, llegamos a la parte final de nuestro viaje a través de Proverbios 24. Que estas últimas palabras de sabiduría divina resuenen en nuestros corazones y nos impulsen a vivir vidas que honren a Dios en cada aspecto. El versículo 23 nos presenta una nueva sección de Proverbios, comenzando con una advertencia importante. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Esta declaración nos recuerda la importancia de la imparcialidad y la justicia, especialmente en contextos de liderazgo y toma de decisiones.
Podemos ver un ejemplo poderoso de esto en la vida del rey Salomón, quien demostró sabiduría divina al juzgar entre dos mujeres que reclamaban al mismo bebé, como se registra en Primero de Reyes 3. En nuestra sociedad actual, donde el favoritismo y la parcialidad a menudo influyen en las decisiones, desde los tribunales hasta los lugares de trabajo, este proverbio nos desafía a mantener un estándar más alto. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a reflejar la imparcialidad de Dios, quien no hace acepción de personas, como nos recuerda Pedro en Hechos 10, versículo 34. Los versículos 24 y 25 elaboran sobre este tema. El que dice al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprenden tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Aquí vemos las consecuencias de comprometer la verdad y la justicia. Cuando llamamos justo a lo que es malo, no solo ofendemos a Dios, sino que también socavamos los fundamentos mismos de la sociedad. Esta verdad se ilustra dramáticamente en la vida del profeta Natán, quien tuvo el valor de confrontar al rey David por su pecado con Betsabé. A pesar del riesgo personal, Natán habló la verdad al poder, llevando a David al arrepentimiento y la restauración. Como resultado, Natán es recordado como un hombre de Dios fiel y valiente. En nuestro mundo actual, donde la verdad relativa y la corrección política a menudo toman precedencia sobre la verdad bíblica, este proverbio nos desafía a mantenernos firmes en la verdad de Dios, incluso cuando es impopular o incómodo. Nos recuerda que hay bendición en defender lo que es correcto, aunque pueda costar algo en el corto plazo. El versículo 26 nos ofrece una hermosa imagen. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Esta metáfora sugiere que las palabras verdaderas y justas son tan preciosas como un beso, símbolo de amor y afecto. Nos recuerda la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras palabras. Jesús mismo enfatizó esto cuando dijo en Mateo 5, versículo 37, «Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede». En una era de noticias falsas y manipulación de la información, este versículo nos llama a ser personas de verdad, cuyas palabras sean dignas de confianza y respeto. Como cristianos, nuestras palabras deben reflejar el carácter de Cristo, siendo siempre veraces y edificantes. Los versículos 27 al 29 nos ofrecen consejos prácticos sobre el trabajo y las relaciones. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas testigo sin causa contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Estas palabras nos recuerdan la importancia de la diligencia, la integridad y el perdón en nuestras vidas diarias. La exhortación a preparar nuestros campos antes de construir nuestra casa nos enseña sobre la importancia de establecer prioridades correctas y planificar para el futuro. Esto refleja la enseñanza de Jesús en Lucas 14, donde habla de calcular el costo antes de construir una torre. En nuestra cultura de gratificación instantánea, este proverbio nos llama a la paciencia y la planificación cuidadosa. La advertencia contra ser un falso testigo o usar la adulación engañosa nos recuerda la importancia de la honestidad en todas nuestras relaciones. Y la exhortación a no buscar venganza refleja directamente la enseñanza de Jesús de amar a nuestros enemigos y volver la otra mejilla. En un mundo donde la venganza a menudo se glorifica, este proverbio nos desafía a romper el ciclo de represalias y mostrar el amor radical de Cristo. Los versículos 30 al 34 concluyen este capítulo con una poderosa parábola sobre la pereza. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón. Lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Esta vívida descripción
nos recuerda las consecuencias de la pereza y la falta de diligencia. El campo descuidado y la viña abandonada son metáforas poderosas de una vida desperdiciada por la falta de esfuerzo y disciplina. Podemos pensar en la parábola de los talentos que Jesús contó en Mateo 25, donde el siervo que enterró su talento fue severamente reprendido. En nuestra sociedad, donde a menudo se busca el éxito rápido y fácil, este proverbio nos recuerda que la verdadera prosperidad y realización vienen a través del trabajo diligente y la administración fiel de los recursos que Dios nos ha dado. Nos advierte contra la tentación de la procrastinación y nos anima a ser mayordomos responsables de nuestro tiempo, talentos y oportunidades. Queridos hermanos y hermanas, al concluir nuestro estudio de Proverbios 24, les invito a reflexionar profundamente sobre estas palabras de sabiduría. ¿Están permitiendo que estos principios divinos moldeen sus vidas diarias? ¿Están buscando la justicia y la imparcialidad en sus decisiones? ¿Están hablando la verdad con amor, incluso cuando es difícil? ¿Están trabajando diligentemente y planificando sabiamente para el futuro? Recuerden, la sabiduría de Dios no es simplemente para nuestro conocimiento intelectual, sino para transformar nuestras vidas y a través de nosotros impactar al mundo que nos rodea. Como nos recuerda Santiago en su epístola, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Les animo a que apliquen estas verdades en sus vidas diarias. Compartan con otros cómo Dios está obrando en ustedes, a través de su palabra. Dejen sus comentarios compartiendo testimonios de cómo estos proverbios han impactado sus vidas, o si tienen peticiones de oración. No olviden suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir más contenido que les ayudará a crecer en la sabiduría y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Que la sabiduría de Proverbios 24 guíe sus pasos y los acerque cada día más a nuestro amoroso Padre Celestial. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios los bendiga y los guarde. Amén.